Mi esposa me abandonó mientras cuidaba de mi padre en sus últimos días, pero cuando él me convirtió en millonario en su testamento, regresó suplicando. Yo, 37M, y mi esposa, Emily, 35F, hemos estado casados durante 9 años y tenemos 2 hijos, Noah, 8, y Chloe, 5. Aunque nuestro matrimonio tuvo sus altibajos, pensé que íbamos bien. Pero la verdad salió a la luz cuando mi padre, que llevaba años luchando contra problemas renales, comenzó a empeorar. Mi padre era un hombre fuerte, tanto física como emocionalmente. Construyó desde cero un negocio de carpintería que, con los años, se convirtió en una referencia local. Por otro lado, yo seguí un camino diferente. Siempre me apasionó la tecnología y me gradué en ingeniería de software. Esto creó cierta tensión entre nosotros. Mi padre quería que me hiciera cargo del negocio familiar, pero yo quería construir algo propio. Después de la universidad, conseguí un empleo en una empresa de tecnología, compré mi propia casa a los 30 años y viví una vida independiente. A pesar de nuestras diferencias, siempre respeté a mi padre, incluso cuando me desheredó después de rechazar su oferta de administrar el negocio. Cuando mi madre falleció hace 5 años debido a un ataque al corazón, mi padre quedó devastado. Perdió a su compañera de toda la vida, y sentí que debía estar más presente para él. Comencé a visitarlo con frecuencia y a llevar a los niños para alegrar sus días. Sin embargo, mi esposa siempre evitaba acompañarnos. Alegaba que mi madre era controladora y que mi familia no nos respetaba. Después de la partida de mi madre, Emily se distanció aún más de la idea de que tuviéramos cualquier tipo de cercanía con mi padre. En los últimos 2 años, la salud de mi padre empeoró. Necesitaba diálisis 2 veces por semana y ya no podía conducir. Contratamos a una enfermera para ayudarlo en casa, pero mi padre frecuentemente pedía que yo lo acompañara a las sesiones de diálisis. Para mí, era lo mínimo que podía hacer por él. Organicé mi rutina, los miércoles salía temprano del trabajo para llevarlo, y los sábados, mi día libre, era un tiempo que garantizaba para estar con él. Mi jefe fue comprensivo, ya que llevaba más de una década en la empresa y tenía la reputación de ser un empleado dedicado. Sin embargo, Emily no lidió bien con este cambio. Desde el principio, hizo comentarios pasivo-agresivos sobre el tiempo que pasaba con mi padre. ¿Por qué estás desperdiciando tus miércoles y sábados con él? Ni siquiera le importas. Te desheredó, ¿recuerdas? Decía cosas que me lastimaban profundamente. No era solo la falta de empatía, era un egoísmo evidente. Intenté explicarle que no lo hacía por dinero ni por una herencia. Lo hacía porque era mi padre. Al principio, intenté lidiar con su resistencia. Me ofrecía compensar en otros días, ayudando con los niños o haciendo más tareas en casa. Pero nada era suficiente. Los sábados, insistía en hacer planes de última hora, sabiendo que no podría participar. Ya fuera una fiesta, una salida con los niños o algo tan trivial como hacer compras, usaba cualquier excusa para ponerme contra la pared. Poco a poco, eso comenzó a afectar el tiempo que tenía con mi padre. Empecé a sentirme constantemente presionado, corriendo para regresar a casa y evitar discusiones. Los miércoles eran aún peores. Emily comenzó a salir con amigas o a visitar familiares, dejándome encargado de los niños tan pronto como llegaba del trabajo. Tenía que cocinar, cuidar la casa y aún compensar las horas de trabajo perdidas. Había noches en las que apenas dormía, intentando equilibrarlo todo. Estaba exhausto, pero no veía otra salida. Mi padre me necesitaba, y me negaba a dejarlo lidiar con esto solo. Las cosas empezaron a escalar cuando ella comenzó a involucrar a los niños. Escuché a Emily decirle a Noah que el abuelo era un hombre mezquino y que tu padre está perdiendo tiempo con él en lugar de estar con ustedes. Eso me enfureció. Intenté confrontarla, pero ella solo se rió. Necesitan saber la verdad, fue lo que respondió. A pesar de eso, continué firme en mi decisión. Mi padre me necesitaba, y estaba decidido a estar ahí para él. Pero eso no detuvo a Emily. Sus rabietas y discusiones continuaron, aumentando cada semana. Era como caminar sobre un campo minado. Un día, cuando volví de la diálisis, me dio un ultimátum, o tu padre o yo. La miré incrédulo. Emily, él es mi padre. Está muriendo. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ella simplemente cruzó los brazos y respondió, él ya está fuera del testamento. ¿Por qué te estás matando por alguien que no te dejará nada? Respiré hondo y respondí, con la calma que logré reunir, si realmente crees que estoy haciendo esto por dinero, no me conoces. Elijo a mi padre. Ella salió del cuarto furiosa, y al día siguiente, tomó a los niños y se fue a casa de su madre. No intenté detenerla. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. En ese momento, mi prioridad era mi padre y mis hijos. Ella podía quedarse lejos el tiempo que quisiera. Los días después de que Emily se fue de casa fueron caóticos, pero, de alguna manera, tranquilos. Se llevó a los niños a la casa de su madre, dejándome solo para organizar mis pensamientos y concentrarme en mi padre. Llamaba a Noah y Chloe todas las noches, pero Emily limitaba las conversaciones y siempre parecía lista para discutir.
Evité confrontaciones innecesarias, pues sabía que solo perjudicarían a mis hijos. Mi rutina ahora era más clara. Podía dedicar todo el tiempo que mi padre necesitaba para sus sesiones de diálisis sin escuchar quejas ni enfrentar crisis en casa. Parecía cruel admitirlo, pero la ausencia de Emily trajo una paz inesperada. Me ocupaba del trabajo, las tareas del hogar y, sobre todo, del bienestar de mi padre. Él notó que algo había cambiado. «Emily te está causando muchos problemas», me preguntó un día mientras lo llevaba al centro de diálisis. Respondí con una sonrisa cansada. «Está en casa de sus padres por ahora». Él suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, puso su mano en mi hombro. «Estás haciendo mucho por mí, hijo. No dejes que esto te destruya». Esas palabras me llegaron al corazón. Mi padre, que siempre había sido un hombre duro y crítico, estaba empezando a darse cuenta de cuánto me estaba esforzando. Eso me dio fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Emily comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Aunque les decía a amigos y familiares que se había ido porque yo priorizaba a mi padre en lugar de a ella, los rumores comenzaron a llegarme. Ella estaba diciendo que no valía la pena seguir casada conmigo si mi padre ya me había desheredado. Era difícil escuchar esas cosas, pero preferí centrarme en lo que realmente importaba, mi padre y mis hijos. Una noche, después de semanas sin ver a los niños, decidí visitar a Noah y Chloe. Compré helado de camino a la casa de mi suegra, ansioso por pasar tiempo con ellos. Cuando llegué, Noah me abrazó fuerte, pero Chloe parecía confundida. Mi suegra, por otro lado, apenas ocultó su disgusto. «Finalmente decidiste prestarle atención a los niños», dijo con tono sarcástico. Respiré hondo e ignoré el comentario. Sabía que Emily probablemente había distorsionado la historia para su madre. Pero, cuando estaba por irme, algo que dijo Noah me rompió el corazón. «Papi, mamá dijo que ya no nos quieres, ¿es verdad?». Quería gritar, pero me arrodillé, lo miré a los ojos y respondí con calma. «Eso nunca será verdad, hijo. Los amo más que a nada. Siempre los querré conmigo». Noah sonrió, pero Chloe seguía confundida. Decidí que necesitaba traerlos de vuelta a casa. Era injusto para ellos estar en medio de esta disputa. Un mes después de que Emily se fue, recibí los papeles del divorcio. No fue una sorpresa, pero el momento en que abrí el sobre fue extraño. No había solicitudes de pensión ni de división de bienes. Ni siquiera pidió la custodia de los niños. Esto me alivió, pero también me irritó. ¿Cómo podía renunciar a sus hijos tan fácilmente? Firmé los papeles ese mismo día y los envié de vuelta. No hice ningún intento de reconciliación, lo que, al parecer, la enfureció. Me llamó 2 días después, gritando por teléfono: «¿Cómo pudiste simplemente firmar sin luchar por mí, sin intentar salvar el matrimonio?». Me reí incrédulo. «Emily, tú me dejaste. ¿Querías el divorcio? ¿Qué más esperabas?». Comenzó a llorar, diciendo que pensaba que yo suplicaría para que regresara. Su madre tomó el teléfono y comenzó a gritarme, diciendo que no era un verdadero hombre por no intentar salvar la relación. Colgué. No había nada más que decir. Después de eso, Emily desapareció por completo. No llamó más, no buscó a los niños. Era como si hubiera cortado cualquier lazo con nuestra familia. A pesar de que fue devastador para Noah y Chloe, me di cuenta de que estábamos mejor así. Con el divorcio finalizado y la custodia de los niños formalmente conmigo, comencé a organizar nuestras vidas de una nueva manera. Decidí que sería mejor para todos mudarnos a la casa de mi padre. Él tenía una cuidadora a tiempo completo, lo que significaba que podría ayudar a supervisar a los niños mientras yo trabajaba. Además, estar cerca del abuelo parecía traer alegría a mis hijos. Cuando le conté a mi padre sobre el plan, se emocionó. «Será bueno tener la casa llena de nuevo. Quiero pasar el mayor tiempo posible con ustedes». La mudanza fue un éxito. Noah y Chloe adoraron el cuarto que les preparé, y mi padre comenzó a pasar los días jugando con ellos, riendo como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Yo también me sentía más conectado con él. Las conversaciones durante los viajes a la diálisis volvieron a ser sobre nuestra vida y recuerdos, y podía ver que, a pesar de su salud debilitada, estaba feliz. Por supuesto, Emily no tardó en descubrir nuestra mudanza. Sospechaba que alguien de su familia le había informado, pero ya no me importaba. Estábamos empezando de nuevo, y no había lugar para ella en nuestra nueva rutina. Las semanas se convirtieron en meses, y nuestra vida finalmente encontró un equilibrio. Los niños parecían más felices, mi padre estaba cómodo, y yo lograba manejar todo con la ayuda de la cuidadora. Pero, en el fondo, sabía que mi tiempo con él se estaba agotando. Una noche, después de acostar a los niños, me senté junto a mi padre y le pregunté: «¿Eres feliz, papá?». Sonrió, tomando mi mano. «Más que nunca, hijo. Eres lo mejor que he hecho en la vida». Esas palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente, incluso después de despedirme de él esa noche. La rutina comenzaba a estabilizarse, pero sabía que mi padre se debilitaba más cada semana. Incluso con todos los cuidados que recibía, el desgaste físico era evidente. Un día, durante una consulta,
El médico me pidió que me preparara para lo peor. Fue como recibir un golpe en el estómago, pero sabía que estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que los últimos días de mi padre estuvieran llenos de amor y comodidad. Una noche, después de un día lleno de juegos con los niños, mi padre se fue a dormir temprano. Antes de subir a mi habitación, pasé por la suya para darle las buenas noches. Me sonrió y dijo: hijo, tú eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuida a los niños, y nunca olvides de lo que eres capaz. Parecía tan en paz que no me preocupé. A la mañana siguiente, la cuidadora me despertó con lágrimas en los ojos. Mi padre había fallecido mientras dormía. El impacto me invadió, aunque sabía que este momento era inevitable. Llamé al médico, quien confirmó que había partido tranquilamente, sin dolor. Lloré como nunca antes lo había hecho, pero también sentí un alivio al saber que había pasado sus últimos meses feliz, rodeado de su familia. Los niños estaban devastados. Noah, siendo el mayor, logró entender lo que había sucedido, pero Chloe tuvo dificultades para procesarlo. Pasé los días siguientes consolándolos y organizando el funeral. El servicio fue sencillo, pero hermoso, exactamente como a él le habría gustado. Durante el entierro, coloqué una foto de mi madre junto a él, algo que siempre decía que quería. Después del funeral, un abogado de la familia me contactó. Me dijo que necesitaba reunirse conmigo para discutir el testamento. Al principio me negué, creyendo que no había nada que discutir, ya que mi padre había dejado todo a la organización benéfica. Pero el abogado insistió, y finalmente accedí a asistir. En la oficina, estaban presentes el abogado y representantes de la organización benéfica que mi padre había elegido para encargarse del negocio y de su fortuna. Yo estaba listo para firmar cualquier documento necesario para transferir oficialmente los bienes, pero el abogado parecía vacilante. Matthew, tu padre hizo algo que quizá no esperabas, comenzó, con una sonrisa discreta. Abrió el testamento y comenzó a leerlo en voz alta. Para mi sorpresa, mi padre me había dejado todo a mí. La casa, el negocio, sus ahorros, todo ahora era mío. Cuando el abogado terminó de leer, quedé en estado de shock. Pero me desheredó hace años, murmuré, tratando de entender. El abogado sonrió levemente. Eso fue solo un farol. Nunca alteró el testamento. Desde el principio, eras su único heredero. Sabía que tu corazón estaba en el lugar correcto, incluso cuando decidiste seguir tu propia carrera. Me derrumbé en ese mismo momento. No eran los bienes lo que me emocionaba, sino la idea de que mi padre nunca había desistido realmente de mí. Todas las discusiones, todos los años de tensión, todo parecía tan pequeño en comparación con el amor y el respeto que siempre había tenido por mí. Los representantes de la organización benéfica parecían genuinamente felices por mí. El abogado explicó que tenía la opción de continuar con la donación del negocio para ellos o retomarlo bajo mi control. Esto me dejó dividido. Mi padre había puesto su confianza en mí, y la decisión de devolver el negocio a la organización o dirigirlo personalmente parecía enorme. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Regresé a casa con el corazón pesado y compartí las noticias con Noah y Chloe. Les expliqué que el abuelo había dejado algo especial para nosotros y que necesitábamos honrar su memoria. Ellos, siendo niños, no lo entendían completamente, pero la idea de que el abuelo todavía estaba cuidando de nosotros los hizo felices. Los días que siguieron estuvieron llenos de reflexión. Comencé a revisar el antiguo negocio de mi padre y me di cuenta de que había creado algo realmente especial. Era más que solo una fuente de ingresos, era un legado. Decidí que retomaría el control de la empresa e intentaría honrar el trabajo de toda su vida. Aunque no tenía experiencia directa en el sector, contraté especialistas para ayudarme a administrar los detalles del día a día. Así, podría aprender y, al mismo tiempo, hacer la transición de manera responsable. Al mismo tiempo, comencé a ajustar nuestra vida en casa. Usé parte de la herencia para garantizar que los niños tuvieran todo lo que necesitaban, desde una buena educación hasta actividades extracurriculares que siempre habían deseado. También contraté ayuda extra para asegurarme de que hubiera apoyo en casa mientras aprendía a gestionar la empresa. Fue en este punto cuando las hormigas encontraron el azúcar. Emily apareció de nuevo. Un día, escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, allí estaba ella, Emily, junto a sus padres. Todos estaban bien vestidos, con miradas de falsa simpatía. Matthew, nos enteramos de tu padre. Sentimos mucho tu pérdida. Si lo hubiéramos sabido, habríamos asistido al funeral, comenzó Emily, con lágrimas falsas en los ojos. Guardé silencio durante unos segundos, dejando que el incómodo ambiente llenara el espacio. Finalmente, pregunté, si realmente les importaba, ¿por qué no intentaron contactarme antes? Emily trató de desviar la conversación, diciendo que había pasado por nuestra antigua casa y la vio vacía, pero no sabía dónde estaba. Claro, era mentira. Si realmente se preocupara por Noah y Chloe, habría hecho algo más que tocar una puerta cerrada. Pero, en ese momento, me di cuenta de sus verdaderas intenciones. Comenzó a hablar sobre una reconciliación,
diciendo que los niños necesitaban a su madre y que podíamos que empezar de nuevo. Sus padres la respaldaron, diciendo que era lo mejor para todos nosotros. Me reí. No pude evitarlo. Estás aquí por el dinero de mi padre, le dije, mirándola directamente. Si estuvieras aquí por los niños, habrías aparecido en los últimos meses. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Porque ellos no son tu prioridad. Emily fingió estar ofendida, pero sabía que había dado en el clavo. Emily intentó mantener la compostura mientras negaba vehementemente mi acusación. No puedo creer que me estés juzgando así, Matthew. Estoy aquí por ti, por los niños, por lo que construimos juntos. Me reí, pero esta vez no de nervios, sino de incredulidad. ¿Construimos juntos? Emily, te fuiste de mi vida y dejaste a los niños porque decidí cuidar de mi padre. Me diste un ultimátum y me obligaste a elegir. Ahora, de repente, dices que extrañas a nuestra familia. Seamos honestos, lo que quieres es dinero. La incomodidad fue evidente. Sus padres, que siempre fueron expertos en manipulación, comenzaron a hablar por ella. Su madre, con un tono condescendiente, dijo, Matthew, entendemos que estás dolido, pero piensa en los niños. Necesitan estabilidad, y la mejor forma de obtenerla es que ustedes dos estén juntos de nuevo. Además, Emily también ha sufrido en este tiempo lejos. Dale una oportunidad para reconstruir esto. Me mantuve firme, mirando directamente a Emily. Los niños tienen estabilidad. Tienen un padre que está presente en sus vidas. La única inestabilidad aquí es causada por ti. Emily comenzó a llorar, tomando mis manos como si intentara conmoverme. Por favor, Matthew, cometí errores. Estaba perdida, confundida, pero quiero volver. Quiero que esto funcione. Respiré hondo, miré a sus padres y luego directamente a él. ¿Quieres volver porque te enteraste de la herencia de mi padre? Si realmente él hubiera dejado todo a la caridad, dudo que estuvieras aquí ahora, ¿me equivoco? Ella vaciló, pero no pudo responder. Su silencio fue todo lo que necesitaba escuchar. Tomé sus manos, las solté y dije, Emily, no te quiero de vuelta. No quiero que te acerques por dinero. No quisiste a los niños antes, y ahora piensas que puedes entrar en sus vidas como si nada hubiera pasado. No va a suceder. Ella quedó paralizada, pero pronto su expresión cambió de súplica a ira. ¿Crees que puedes descartarme así? No tienes derecho a alejarme de los niños, soy su madre. Fue entonces cuando las cosas cambiaron de tono. Emily comenzó a gritar, y sus padres, visiblemente incómodos, intentaron calmarla. Me mantuve firme, recordándole que había firmado los papeles del divorcio y aceptado renunciar a la custodia sin luchar. Tú renunciaste a los niños, Emily. Tuviste la oportunidad de luchar por ellos, pero no lo hiciste. Ahora es demasiado tarde. Los días siguientes fueron un caos. Emily comenzó a aparecer en la escuela de los niños, intentando llevárselos sin mi autorización. Ya había alertado a los administradores de la escuela sobre la situación, y varias veces se le negó el acceso. Un día, logró convencer a Noah de hablar con ella en la entrada. Cuando llegué para recogerlos, encontré a Noah llorando, confundido por las cosas que ella le había dicho. Dijo que no la dejas vernos porque estás enojado con ella, Noah me contó entre lágrimas. Dijo que quiere estar con nosotros, pero tú no la dejas, es cierto, papá. Me arrodillé a su lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Noah, nunca impediría que tu mamá te viera si eso fuera bueno para ti y para Chloe. Pero, en este momento, tu mamá está aquí por las razones equivocadas. Sé que es difícil de entender ahora, pero mi trabajo es protegerte a ti y a tu hermana. Él todavía estaba confundido, pero pareció aceptar mi explicación. Chloe, al ser más pequeña, no mostraba tanto impacto, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a sentir los efectos de este caos. Hablé con mi abogado para saber qué podía hacerse. Me sugirió supervisar cualquier contacto entre Emily y los niños, pero también me advirtió sobre el riesgo de que intentara manipular la situación para pedir la custodia o, peor, usar a los niños como palanca para pedir dinero. Siguiendo su consejo, decidí ser proactivo. Documenté cada intento de ella de interferir y dejé claro que cualquier reunión debía ser bajo mi supervisión. Esto la enfureció aún más, pero estaba decidido a proteger a mis hijos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras tanto, mi vida con los niños y el negocio de mi padre seguía prosperando. Asumir la empresa fue un desafío, pero gratificante. Comencé a trabajar con un equipo que entendía profundamente el sector, y juntos logramos revitalizar el legado de mi padre. Los antiguos clientes regresaron, y nuevos comenzaron a aparecer. Me sentía más conectado con mi padre que nunca, como si estuviera honrando su memoria con cada decisión que tomaba. Los niños también se estaban adaptando. Aunque todavía preguntaban por Emily ocasionalmente, nuestra nueva rutina estaba trayendo estabilidad y felicidad a nuestras vidas. Planeé un viaje para el verano, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo o recurso. Las Bahamas parecían el destino perfecto para desconectarnos de todo y simplemente disfrutar de un tiempo juntos. Fue entonces cuando recibí una notificación legal.
Emily estaba intentando reabrir el caso de custodia, alegando que estaba alienando a los niños y que necesitaban una figura materna. Mi abogado estaba preparado para esto y aseguró que teníamos un caso sólido contra cualquier acusación. Sin embargo, la idea de volver a juicio trajo de vuelta viejos fantasmas. Sabía que Emily no estaba haciendo esto por amor a los niños. Estaba intentando encontrar una forma de acceder al dinero de la herencia. Esto solo reforzó mi determinación de mantener a mi familia segura. Mientras tanto, seguía invirtiendo mi tiempo y energía en la empresa de mi padre y, más importante, en los niños. Nuestro vínculo era más fuerte que nunca, y sabía que, sin importar lo que Emily intentara, estábamos preparados para enfrentarlo juntos. La notificación legal que recibí de Emily fue la gota que colmó el vaso. Había contratado a un abogado y estaba solicitando formalmente la revisión de la custodia de los niños. ¿Su justificación? Que yo estaba impidiendo intencionalmente el contacto de los niños con su madre de una forma perjudicial. Era una acusación absurda, pero el hecho de que estuviera dispuesta a mentir en un tribunal solo reforzaba lo egoístas que eran sus intenciones. Mi abogado, Mark, era un hombre experimentado y directo. Me aseguró que teníamos todas las pruebas de que no estaba alienando a nadie. Teníamos registros de sus visitas a la escuela, encuentros no supervisados e incluso testimonios de empleados de la escuela sobre cómo manipulaba a los niños. No tiene un caso sólido, me tranquilizó Mark, pero eso no significa que no intentará complicarte la vida. El proceso legal fue agotador, pero no inesperado. Mientras tanto, me mantuve enfocado en la rutina de los niños y en la empresa de mi padre. Mi prioridad era garantizar que Noah y Chloe tuvieran la menor cantidad posible de interrupciones en sus vidas. Los inscribí en actividades extracurriculares para mantener sus mentes ocupadas y ayudarles a crear nuevos recuerdos felices. El primer día en el tribunal fue tenso. Emily entró con una actitud dramática, acompañada de sus padres. Parecía haber ensayado cada palabra con su abogado. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su ausencia tras el divorcio, su comportamiento comenzó a desmoronarse. Mi abogado la presionó para que explicara por qué no había intentado visitar o contactar a los niños en los meses posteriores al divorcio. Necesitaba un tiempo para mí misma, dijo, tratando de parecer vulnerable. Estaba emocionalmente abrumada. Mark no dejó pasar la oportunidad. ¿Y en ese tiempo ignoró por completo a sus hijos? ¿No llamó, no los visitó, ni siquiera envió un mensaje? Ella titubeó. Pensé que sería mejor así. Las pruebas estaban de nuestro lado. Mark presentó evidencias de que Emily solo comenzó a intentar contactar a los niños después de enterarse de la herencia. También mostramos mensajes de texto suyos a amigos, donde admitía que su motivación era financiera. El juez parecía poco impresionado con sus argumentos. Al final de la audiencia inicial, quedó claro que el tribunal no estaba inclinado a conceder la custodia compartida. Emily salió furiosa, y sus padres ni siquiera intentaron ocultar su frustración. A pesar de la victoria inicial, el proceso estaba lejos de terminar. Emily continuaba tratando de encontrar brechas, pero cada intento parecía reforzar aún más nuestro caso. Lo más difícil era lidiar con el impacto emocional en Noah y Chloe. Noah comenzó a tener pesadillas, temiendo que su madre pudiera llevarlo lejos. Chloe, por ser más pequeña, estaba más confundida que preocupada, pero comenzó a hacer preguntas difíciles, como, ¿por qué mamá está enojada contigo? Sabía que necesitaba protegerlos, pero también mantener la calma. Mamá está tratando de entender las cosas, Chloe, decía, tratando de suavizar la situación. Pero no tienen que preocuparse, papá está aquí para cuidarlos. Entre las audiencias, la vida continuaba. Mi trabajo en la empresa de mi padre seguía creciendo, y para mi sorpresa, comencé a encontrar un placer inesperado en administrarla. Nunca imaginé que algún día asumiría ese negocio, pero ahora sentía que estaba conectando partes importantes de mi vida, mi familia, mi pasado y mi futuro. Los niños también parecían prosperar, a pesar de la situación con Emily. Les encantaba pasar tiempo en la oficina de la empresa, especialmente a Noah, quien mostraba interés en aprender sobre el trabajo de su abuelo. Esto llenaba de orgullo mi corazón, y sabía que mi padre habría estado feliz de ver esto. El juicio final llegó. Emily hizo su último intento, diciendo que quería lo mejor para los niños. Fue un discurso emocional, pero vacío. Cuando mi abogado presentó la cronología de sus comportamientos y la falta de involucramiento en los últimos meses, quedó claro para todos que sus intenciones no eran genuinas. El juez decidió a mi favor, manteniendo la custodia exclusiva de los niños conmigo. Emily tenía permiso para visitas supervisadas, pero solo bajo condiciones estrictas. La decisión fue un alivio, pero también un peso. Sabía que ella no se rendiría tan fácilmente. Tras la decisión, Emily intentó confrontarme en el estacionamiento del tribunal. Estaba furiosa. ¿Crees que ganaste, Matthew? Esto no ha terminado. Conseguiré lo que me corresponde, de una forma u otra. Respiré hondo y la miré directamente. Emily, lo que perdiste no fue por mi culpa ni por la del tribunal. Lo perdiste porque tomaste decisiones basadas en la avaricia, no en el amor.
Los niños merecen algo mejor que eso. Ella se alejó, pero sus palabras resonaron en mi mente. Sabía que podría intentar otras formas de interferir, pero estaba decidido a proteger a mi familia, cueste lo que cueste. Tras la decisión del tribunal, las cosas finalmente comenzaron a estabilizarse. Emily dejó de aparecer inesperadamente o causar problemas directos, pero sabía que su ausencia no significaba que se había rendido por completo. Mi abogado, Mark, recomendó que estuviera atento a cualquier intento suyo de acercarse, especialmente a los niños. Seguí su consejo y continué documentando todo. Mientras tanto, nuestra rutina en casa florecía. La empresa de mi padre se estaba fortaleciendo, y yo me sentía más cómodo en mi rol de líder. Noah y Chloe estaban prosperando en la escuela, participando en actividades extracurriculares y, por primera vez en meses, parecían genuinamente felices. Decidí que era momento de cumplir con el viaje que les había prometido. Planeé unas vacaciones en las Bahamas, algo que sabía que les encantaría. El viaje fue transformador. Ver la sonrisa en el rostro de Noah mientras jugaba en la arena y escuchar las risas de Chloe mientras corría por las olas fue todo lo que necesitaba para reafirmar que estaba en el camino correcto. La ausencia de Emily se notaba, claro, pero de una manera que traía paz, no tristeza. Me di cuenta de que nuestros mejores momentos ahora se definían por el amor genuino y la seguridad, sin el peso constante de los conflictos. Al volver a casa, fui sorprendido por una visitante inesperada, Emily. Estaba parada frente a la casa, sosteniendo flores y con una sonrisa que reconocía como falsa. Noah y Chloe estaban en el coche conmigo, y cuando la vieron, sus reacciones fueron mixtas. Chloe se mostró emocionada, mientras que Noah, más consciente, parecía dudoso. Les pedí a los niños que esperaran en el coche mientras me acercaba a ella. ¿Qué estás haciendo aquí, Emily? Matthew, por favor, no seas grosero. Solo quería visitar a los niños. Sé que no he sido la mejor madre, pero quiero cambiar eso. Quiero que me vean como alguien presente en sus vidas. Suspiré, pero decidí permitir la visita, supervisándola de cerca. Jugó con los niños en el patio trasero durante aproximadamente una hora, pero su atención parecía más centrada en mí que en ello. Cuando los niños entraron para buscar algo, finalmente reveló el verdadero motivo de su visita. Matthew, podemos intentarlo de nuevo. Por la familia. Por los niños. Todavía te amo. Me reí, incrédulo. Emily, esto no tiene que ver con el amor o la familia. Esto tiene que ver con dinero. Nunca apareciste antes de la herencia de mi padre y ahora quieres que crea que estás aquí por otro motivo. No. Los niños están felices, están seguros, y eso es todo lo que importa. Intentó argumentar, pero fui firme. Perdiste tu oportunidad, Emily. No hay espacio para ti en mi vida más allá de lo que determinó el tribunal. Si realmente te importan los niños, enfócate en reconstruir tu relación con ellos. Pero entre nosotros, no hay nada más. Se fue llorando, pero no me sentí culpable. Hice lo que era necesario para proteger a mis hijos y mi bienestar. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero sabía que Emily estaba tramando algo. Descubrí que había consultado con abogados, probablemente para impugnar nuevamente el acuerdo de custodia o incluso buscar una parte de la herencia. Afortunadamente, Mark siempre iba un paso adelante. Reforzó las protecciones legales, asegurándose de que cualquier intento de ella por iniciar un nuevo proceso fuera rápidamente descartado. Con el tiempo, sus intentos comenzaron a disminuir. Me di cuenta de que, sin ninguna brecha legal o emocional para manipular, finalmente se estaba alejando. Pero nunca bajé la guardia por completo. Poco a poco, la vida tomó un nuevo rumbo. La empresa creció, convirtiéndose en un negocio más grande de lo que mi padre podría haber imaginado. Decidí usar parte de las ganancias para ayudar a otras familias locales, algo que sabía que mi padre habría apoyado. Esto me dio una sensación de propósito, como si estuviera continuando su legado de una manera significativa. Noah y Chloe también estaban creciendo rápido. Noah comenzó a mostrar interés por el negocio familiar, lo que llenaba mi corazón de orgullo, mientras que Chloe adoraba escuchar historias sobre su abuelo. Me aseguré de preservar su memoria en nuestras vidas, manteniendo la casa llena de fotos y recuerdos.